Bienvenidos, los saluda Silvia Cabrera. Esto es A Fondo. Chile, bautizado como el oasis latinoamericano de las últimas 3 décadas, ha pasado de la noche a la mañana a ser el escenario de violentas protestas con terribles consecuencias. Más de 20 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos. Además, la destrucción de importantes infraestructuras como las estaciones de metro de Santiago, centros comerciales e instituciones públicas. ¿Qué está pasando en este país que hasta hace apenas unos días era considerado modelo de desarrollo económico y estabilidad política en América Latina? A izquierda y derecha se debaten las causas del estallido social en Chile. Para unos es una protesta contra el neoliberalismo y el imperialismo, para otros una maniobra del Foro de Sao Paulo. Lo cierto es que desde hace casi 2 semanas el país está envuelto en una profunda crisis social y política, con manifestaciones multitudinarias casi a diario. El presidente Sebastián Piñera ofreció un paquete de medidas para contener el descontento e hizo cambios en su gabinete. El gobierno anunció el miércoles que Chile no será sede de la reunión de la APEC ni de la COP25 debido a la crisis por la que atraviesa el país. Pero esto no ha sido suficiente. Chile, ¿hasta dónde llegará el descontento popular? ¿Es el caso chileno tan solo una ilusión de armonía? Bienvenidos nuevamente. Comenzamos a debatir esta difícil situación que atraviesa Chile y lo hacemos con los siguientes invitados. Comenzamos por el profesor Klaus Bodemer. Él es sociólogo, politólogo alemán, exdirector del Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA. Bodemer considera que las medidas de Piñera van en buena dirección, pero son solo un paso en el largo camino que Chile debe recorrer contra la desigualdad. Fernando Mires es politólogo, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, aquí en Alemania, autor de varias obras sobre política internacional. Mires opina que hasta que en el país no haya una rehabilitación de los canales políticos, la crisis continuará expresándose bajo diversas formas. Claudia Maldonado de Graus es doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, la Freie Universität. Claudia dice que hasta que no haya una apertura para discutir cambios estructurales, y eso pasa obligatoriamente por un cambio constitucional, la crisis continuará. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos también con sus comentarios a nuestro correo afondo@dw. Con esto comenzamos nuestro debate y quería darles las gracias a ustedes por aceptar, primero que nada, nuestra invitación. Bueno, 2 semanas ya de protestas. Profesor Mires, me gustaría empezar con usted. Que comenzaron precisamente con ese aumento del metro, pero que parece que van mucho más allá. ¿Cuáles son realmente las causas de este estallido social? Sí, es difícil porque, como en muchos acontecimientos, primero viene el hecho y después vienen las causas. Debería ser al revés. Deberían comenzarse por las causas y después por el acontecimiento. Pero este hecho, este acontecimiento, ha provocado sus propias causas, en el sentido de que una gran cantidad de personas causalizan el proceso de acuerdo a sus percepciones teóricas, ideológicas, incluso, digamos, personales. Hasta tal punto que hay muchas versiones sobre lo que está ocurriendo en Chile. ¿Se trata de un modelo, de un descontento hacia el modelo económico, o va mucho más allá? Yo diría que es pluricausal, es decir, que es difícil encontrar con mayúsculas, la causa que lo determine todo en este caso, sino que tiene múltiples causas que en un momento determinado, como cuando confluyen distintas vertientes, comenzaron a confluir hacia un solo caudal, hacia un solo río. Ahora, si es que están transcurriendo, y no estoy muy seguro que eso está ocurriendo tampoco, es decir, más bien me parece podríamos decir, cuando suben las aguas, en un lugar, una inundación motivada por claro, diversas causas. Ahora, yo no me atrevería todavía a decir cuál es la causa principal. De ahí que opté en un trabajo que escribí al respecto por dividir a los actores.
para entender un poco qué es lo que quería cada actor. Y sobre eso podríamos conversar un poco después. Vamos a seguir hablando primero que nada de estas causas para poder entender lo que está pasando. Claudia, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Hay una causa, hay varias causas. Se habla sobre todo de ese rechazo a ese modelo económico implantado en Chile. Los chilenos se sienten abandonados por el Estado y denuncian abusos del sistema. Y según CEPAL, paso a leer esto textual, el 1% más adinerado del país acumuló en el 2017 26.5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. ¿Se trata entonces de una causa económica la que lleva a la gente a la calle? Bueno, yo he señalado un poco lo que ha sido el diagnóstico general que existe y más o menos la causa inicial que se ha detectado. Así a grandes rasgos es que la gente ya no soporta las condiciones de desigualdad que imperan en el país y básicamente son desigualdades multidimensionales, son desigualdades económicas, desigualdades políticas, desigualdades a nivel cultural, pero sobre todo, y en esto quiero ser como enfática y quizás señalar una causa que no está tan clara de las desigualdades, que es el tema relacionado con la dignidad, el abuso y el trato entre las personas. Yo creo que ese componente más subjetivo de las desigualdades, el que de cierta forma ha generado esta reacción más violenta, porque estas protestas y la demanda por mayor igualdad tiene un componente económico, ha sido un componente económico desde muchas protestas atrás, sin embargo, tiene este componente de alguna manera emocional, que genera en la gente un rechazo radical y que mueve este movimiento hacia una rabia, hacia un descontento masivo. Eso es mi diagnóstico. Sigue siendo que están las causas de la desigualdad o las desigualdades en este caso. Profesor Bodermer, ¿usted qué opina? ¿Cuáles serían las causas de este estallido que estamos viendo en Chile? Sí, yo creo que hay una cierta contradicción. Una es una perspectiva vista desde afuera, chocan dos datos muy contrapuestos. Por uno, Chile tenía siempre la fama de una gran estabilidad, de crecimiento, y eso está confirmado en casi todos los índices internacionales, ¿no? En Freedom House, Bertelsmann Transformation Index, Banco Mundial. Y Chile siempre, durante los últimos 20 años, estuvo en la cúpula, compitiendo con Uruguay en primer lugar y Costa Rica. Es una cara. Y la otra cara es, voy a confirmar que lo que Claudia ha dicho, no es solamente, bueno, esta desigualdad seguramente es la causa principal. La desigualdad no solamente medida en indicadores económicos, sino en tema confianza, frustración, también esperanzas exageradas, quizás en primer lugar de una nueva clase media-baja que ha surgido en los años dorados, entre 2003 y 2011, donde los precios de materias primas fueron muy altos. Es, como nota de pie, es un fenómeno que vemos también en otros países. Es muy complejo, pero creo eso, la desconfianza y también el descoplamiento de la clase dirigente, representada en los partidos políticos, esa es una mezcla muy detonante. Claro. Bueno, esto se ha visto como un movimiento aparentemente espontáneo, disperso, que inicialmente fue una evasión masiva de ese pago a la tarifa del metro, pero que está alcanzando otras dimensiones. ¿Hay grupos que están organizando estas protestas allá en Chile? Hay muchísimos grupos que están organizando esas protestas en Chile y ahí justamente subyace uno de los principales problemas, porque no hay una conducción fija, no hay una especie de comité central, ni siquiera, digamos, una organización central a la cual el presidente pueda referirse para dialogar. No tiene interlocutor, sino que una multitud de interlocutores que aparecen y desaparecen. Entonces es muy difícil, digamos, para la presidencia tratar de negociar un movimiento que no tiene negociadores. Claro. Y ahí entonces se pone en relieve esa distancia tan grande entre la clase política y la ciudadanía. Y Claudia apuntaba a un factor que me parece altamente interesante, que es el factor emocional. Es decir, cuando yo protesto, cuando tú protestas, cuando ellos protestan, es porque quieren ser escuchados.
nadie protesta para que no lo escuchen. Todo el mundo protesta para ser escuchado. Y aquí hay un factor, digamos, que menos que económico es, diría, político, en el sentido de que no hay interlocución política en general en Chile entre la clase política y los de abajo. Es, en cierto modo, no una rebelión contra Piñera, sino que es una rebelión fundamentalmente contra el orden político chileno. Claro. Bueno, antes de pasar al otro informe, quería preguntarte, Claudia, lo que está diciendo el profesor, y escuchaba las palabras de Sebastián Piñera. Decía, bueno, unas palabras más, unas menos, decía esto que está ocurriendo, este descontento, ya viene de atrás y nosotros no le quisimos prestar atención. ¿Por qué surgen ahora precisamente estas protestas si ese descontento venía ya desde antes? Bueno, ese descontento efectivamente tiene razón, eso más o menos han coincidido todos. Es un descontento que se viene manifestando sobre todo, yo creo que con fuerza desde el año 2006, con la Revolución Pingüina, que fueron los primeros que empezaron a colocar en la agenda pública la problemática de la educación. Luego viene un movimiento más fuerte en el año 2011, también con características bastante violentas. En ese momento, por primera vez, se posiciona de alguna manera la temática de la desigualdad como una problemática general que causaba daños en la población, no solo daños en el sentido de la calidad de vida. La gente empezó a manifestar cada vez con más fuerza que no tiene las posibilidades, no tiene las condiciones para llevar una vida digna, al menos la mayoría de la población. Estalla con fuerza ahora a mí, según mi opinión. Primero porque hay yo creo que un procesamiento de las demandas a nivel interno de los movimientos. Yo creo que hay una maduración también de los movimientos sociales en Chile, una trayectoria. El movimiento estudiantil generó, como te digo, esta renovación, y esta renovación ha ido creando también nuevas ideas. También creo que hay un tema coyuntural. No es casualidad que el 2011 y 2019 sean años con muchos episodios violentos teniendo a la derecha en el poder, y que tiene que ver, yo creo, con un componente de empatía también, que la derecha no ha sido lo suficientemente hábil al momento de plantear ciertas problemáticas, o al menos ciertas reformas. También ha sido un poco menos abierto a plantearlo. Entonces no es para mí casualidad que los dos gobiernos de Piñera, los dos sucesos más relevantes desde el punto de vista del movimiento social hayan ocurrido. Claro. Profesor Bodermer, la gente habla de ese descontento contra el presidente Piñera, incluso han pedido la renuncia del presidente, pero también el rechazo es, y eso es lo que se ve desde acá, hacia la clase política en general. Claudia tocó el tema de la derecha y me gustaría preguntarle a usted qué responsabilidad tienen los partidos políticos todos, de izquierda y de derecha, en esta crisis política que estamos viendo allá en Chile. Bueno, quizás retomando también el tema, ¿cuál es la manera para transportar estos desiderados al proceso político? Y me parece muy interesante, porque en Chile has mencionado las primeras protestas 2006, 2009, 2011, vinieron no de toda la población. Fueron los estudiantes, en primer lugar, gente calificada, pero no ve oportunidades en el mercado de trabajo, se quejan de salud y otros, en primer lugar, el sistema de educación. Después se amplió, pero también en las nuevas protestas es muy interesante. Cuando subieron al tren los capas más periféricos, cuando frenaron o cerraron el subte. Es una cosa muy, muy práctica de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se transporta eso en el proceso político? Yo creo, para volver a tu pregunta, creo el sistema político y los partidos políticos de los últimos 30 años se han cada vez más cerrado. Es un reclutamiento adentro de la clase política. Eso tiene que ver con el sistema educativo, con el acceso a la formación política y, bueno, con ciertos avances en último tiempo, porque es interesante, por ejemplo, que una parte del movimiento estudiantil se transformó en un partido.
El Frente Amplio. Progreso Democrático, ¿no? La nueva mayoría, en eso sí, pero es muy parcial, muy parcial. Y nadie tocó realmente tampoco Bachelet los problemas estructurales. Ella ha fomentado un programa de becas, de 90.000 becas creo, pero eso no ha tocado el problema estructural del sistema educativo. Claro. Y eso es la gran frustración ahora, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver ahora un informe que tenemos, porque la crisis empujó ahora al presidente Sebastián Piñera a una inédita situación. Chile no será el anfitrión ni del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, ni tampoco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP25, en diciembre. Las reacciones, pues, muchas. Una de ellas, la del expresidente Ricardo Lagos, quien considera que esta era una decisión necesaria, que sin embargo causará un enorme daño al prestigio de Chile y su liderazgo. Vamos a escuchar ahora al presidente Piñera. Y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile. Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Bueno, lo escucharon el presidente, estas fueron las palabras que tuvo este miércoles cuando anunció esta suspensión de estas dos cumbres tan importantes para Chile y además a nivel internacional. Claudia, ¿era una medida necesaria, crees tú, esta suspensión en medio de todo este problema que está viviendo el país? Bueno, primero quiero decir que al menos en lo que respecta a la APEC, yo creo que era necesario también bueno, primero porque no hay condiciones, como bien dice el presidente, de seguridad, no hay resguardo suficiente a los líderes que iban a estar ahí quizás, o al menos no iban a haber las condiciones para que esta gente pudiera estar de una manera tranquila en Chile. El caso de la APEC, yo lo considero necesario desde el punto de vista también de lo simbólico, de lo que significa una cumbre económica en un país que está viviendo una crisis justamente de su sistema económico. Por otro lado, ahí tal vez tengo mi diferencia con la COP25, que, bueno, quizás fue necesario haberlo suspendido. Sin embargo, sí es lamentable desde el punto de vista de los acuerdos que ahí podían haber surgido y que son urgentes en este caso a nivel planetario, porque el cambio climático es un problema planetario. Entonces, si tú así como para resumir, bueno, no quedaba otra alternativa, como mismo dijo el canciller. O sea, esta es la realidad, chocamos con la realidad, no hay posibilidad de hacerlo. La pregunta interesante quizás es saber si la presión internacional también influyó en esa decisión, porque habían también llamados de los eurodiputados, presiones desde Francia, etcétera, no sé. Profesor Mieres, ¿crees que era necesaria esta decisión? Es decir, ¿No había otra solución? Es decir, yo lo veo más bien, digamos, como una victoria de los sectores más irracionales que forman parte del movimiento. Es decir, echar a perder la imagen, no de Chile, como dicen en Chile, sino echar a perder la imagen de la presidencia que no se encuentra en condiciones de controlar ese movimiento. Y naturalmente no se encuentra en condiciones de controlarlo, pero no es solamente Piñera. Los partidos tampoco están en condiciones de controlar ese movimiento, al contrario, son conducidos por el movimiento y muchas veces reaccionan en forma altamente oportunista. El drama, la tragedia que en este momento está viviendo Chile es que políticamente se encuentra entre un sector empresarial altamente insensible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y al otro lado una izquierda altamente desorganizada y que, como casi todas las izquierdas de casi todo el mundo, sin estrategia política, sin perspectiva futura y sin ideología. Es decir, todas las características que en los tiempos pasados tuvo la izquierda chilena, porque la izquierda chilena en un determinado momento fue muy ordenada, tenía sus partidos, tenía sus sindicatos, tenía su estructura, y los
Y se conversaba con los distintos presidentes. O sea que es una crisis del sistema económico, pero por supuesto también del sistema político. Es un sistema de ambos sistemas. Y uno repercute en el otro. Ambos son cajas de resonancia y al mismo tiempo son los factores originarios. Klaus Bodermer, ¿qué efectos tiene esta decisión del presidente para la imagen internacional? Bueno, tiene dos caras. Uno son los hechos. En los hechos, claro, es un acto muy, muy fuerte, ¿no? Porque son dos APEC, también muchos países en la cumbre de la COP, son más de 200 países representados. Pero sería seguramente un tipo de confrontación a las exigencias de la base ahora, porque es una cosa muy costosa. Pero lo interesante es también en esto son las palabras de Piñera, y eso tiene que ver con la sensibilidad de esta persona. Él dijo, él ha invertido en los últimos tiempos gran parte de su trabajo en la política internacional. Por eso habla de la imagen del país, que está violado por eso, seguramente. Pero lo interesante es que dijo al final, es decir, yo estoy en primer lugar para la gente, para la ciudadanía. Lo mismo ha dicho ahora cuando comenzó con sus prioridades como respuesta a las protestas. Él dijo, bueno, primero seguridad, orden. Segundo, una política social. Y después dijo, y eso es interesante, yo creo que el sentido política social de tipo asistencialista, seguramente no estructural. Dijo, primero, casi textualmente, yo quiero oír que la gente piensa. Qué penoso. Un presidente es la segunda vez en el gobierno. Tiene que preguntar que la gente quiere. Es una falta de sensibilidad total. Y este mensaje del presidente y esta decisión del presidente, así como también ese programa social que ya expuso la semana pasada y también las reuniones que se ha estado sosteniendo con otros dirigentes políticos, ¿usted cree que esto va a ayudarlo a él a salir de esta crisis? Es difícil decir. Claro, él ha reorganizado su gabinete, ha despedido 8 ministros, pero claro, la gente quiere su cabeza. Eso es claro. La gente quiere su cabeza. ¿Usted cree que esa es la solución para que se calmen los ánimos allá en Chile, profesor Mírez? La solución pasa, digamos, por separar a los elementos racionales de los elementos irracionales que forman parte del movimiento actualmente. Hay mucha irracionalidad, pero también, felizmente, diría yo, se incorporaron los gremios, se incorporaron los sindicatos, se incorporó la CUT, que es muy importante, se incorporó el sector minero, que es muy importante también. Entonces, eso le da una consistencia al movimiento que antes no tenía. Pero por el otro lado, ¿de dónde sale esa violencia? Eso no son los obreros organizados, eso tampoco son los estudiantes propiamente tal, sino que vienen de otro lado, y eso hay que descubrir en Chile, no solamente en Chile, incluso en este país donde claro, que están tranquilos. Acordémonos lo que pasa los 1 de mayo en Berlín, en Hamburgo y en otras ciudades. Es decir, en toda sociedad hay que contar con un cuanto de sectores sociales. Y parece que en Chile son bastante y muy violentos. Es el otro factor que hay que analizar. ¿De dónde viene tanta violencia? Claro, vuelvo otra vez a mi pregunta. ¿Usted cree que la salida del presidente sería la solución? Y esto se lo pregunto porque antes había escuchado su teoría, su tesis, que decía que la crisis va a ser intermitente, que no va a haber una solución inmediata a la situación. En ningún caso, la salida del presidente es cada 4 años. Hay elecciones y se elige, digamos, al que saca la primera mayoría. Piñera ganó con una gran votación con respecto a la votación de la izquierda, y él es el presidente constitucional de Chile. Una salida constitucional no puede permitirse a Chile en este momento, porque realmente eso llevaría a un callejón claro, sin salida. Bueno, además usted es un gran defensor de las elecciones, ¿no? De ese proceso democrático. Yo no soy electoralista, pero hay momentos determinados en que las elecciones son el factor más político claro, de constitución de la sociedad claro, nacional. Sin elecciones somos un montón. Es lo que convierte a la población en ciudadanía. Claro. Vamos a ver este informe porque 2 semanas de protestas en Santiago y en las ciudades más importantes del país que comenzaron por ese aumento de las tarifas del metro, como dijimos, y que han derivado en un descontento masivo contra el gobierno, y los partidos políticos tienen pues a Chile
en un hervidero las causas tanto a líderes de izquierda, de derecha o de centro de no haber construido una sociedad con mayor justicia social. Eso es lo que reprochan. Las movilizaciones han dejado ya más de 20 muertos, 473 heridos y casi 10.000 detenidos. Vamos a ver las imágenes. Edificios en llamas, barricadas y grandes movilizaciones. Las protestas continuaron en Santiago de Chile a comienzos de semana contra el gobierno de Sebastián Piñera. Las medidas anunciadas por el gobierno el fin de semana no consiguieron apaciguar la ira de los manifestantes que exigen cambios estructurales. Tampoco convencen los gestos del gobierno, que el domingo levantó el estado de emergencia. Ni los cambios ministeriales realizados por el presidente Sebastián Piñera parecen suficientes. Piñera habla de un antes y un después. Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. El Ejecutivo también manifestó su interés por aclarar las acusaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Una misión de la ONU deberá aclarar, entre otros, los casos de las víctimas mortales que han dejado las mayores protestas de los últimos 30 años en el país. Bueno, eso sin duda alguna. Chile ya no es el mismo. Profesor Bodermer, ¿por qué las manifestaciones irrumpen con tanta violencia? Bueno, es un fenómeno seguramente no solamente en Chile, tenemos en otros lugares también, en otros países de América Latina, tenemos también en Europa, en algunos países. Bueno, yo creo que tiene que ser una consecuencia muy fuerte de un cierto tipo de política. Lo que vemos mundialmente, en Europa también, en América Latina, tenemos por un lado, y es una ventaja, una nueva forma de hacer política, articular política. Es más horizontal y favorecido por los nuevos medios de comunicación, que ofrece una ventana de movilizarse muy rápidamente. Lo que falta es, más allá de esta articulación horizontal, transportar eso en el sistema político. Es decir, falta un mecanismo de representación. Hasta ahora no funciona, los partidos políticos en su propio circuito, y lo que falta, y eso es un fenómeno mundial, entre tanto. Claudia, ¿la violencia que estamos viendo allá en Chile es espontánea o hay algo detrás? Bueno, hay un factor emocional, lo que vuelvo a ese tema, pero yo creo que en el caso de Chile, y así lo dicen también algunas investigaciones, la violencia también tiene una raíz en que los conflictos en Chile no son procesados institucionalmente, o la mayoría de ellos. Y la otra cosa que es bien importante, que no hay que perder de vista, que la respuesta del gobierno a la protesta siempre ha sido muy represiva, de un niveles de represión que incluso no se ve, no sé si se ven en otros países con tanta frecuencia. O sea, hay una represión absoluta de las fuerzas policiales a los manifestantes y una criminalización también de la protesta. Entonces, eso es un cóctel explosivo, claro, al momento de que las manifestaciones, los manifestantes salen a la calle, se encuentran con este escenario, más lo otro que no es capaz de procesar un sistema político, y revienta con mucha fuerza. Claro, bueno, están muchas imágenes de las que hemos visto ahora en Chile con los militares en las calles. Se parecen mucho a las de Venezuela también, con los militares allá en la calle. El gobierno, como tú dijiste, se enfrenta a esas acusaciones de uso excesivo de la fuerza, de torturas, de homicidios. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno, Claudia? Bueno, la responsabilidad del gobierno está desde el momento en que decidió sacar a los militares a la calle. Desde ese momento la responsabilidad es absoluta del Estado. Los hechos hablan por sí solos, no solamente las imágenes, sino que también las primeras declaraciones que ha dado Amnistía Internacional, e incluso la gente del Instituto de Derechos Humanos, donde realmente se puede confirmar la participación de agentes del Estado en actos tremendamente violentos que nos llevan o nos transporta a la peor época de Chile. Acusaciones de tortura, muertes por agentes del Estado, etc. Una misma persona no sé si ustedes escucharon la declaración de esta mujer de Amnistía Internacional. Ella dijo: en Chile estamos viendo algo realmente preocupante desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos. Y esa responsabilidad
primera es del Estado desde el punto de vista económico, de que despliega los agentes en la calle. Claro. Profesor Mires, una comisión de la ONU está en Chile en estos momentos. El presidente del Senado, Jaime Quintana, llama al gobierno a esclarecer las circunstancias en las cuales se han producido todas estas muertes en Chile. ¿Usted cree que va a pasar algo al respecto con los derechos humanos? ¿Hasta dónde puede llegar esta violación de los derechos humanos allá en Chile? Esta comisión fue llamada por el propio presidente Piñera. Es decir, digamos, él quiere mostrar al mundo que él está dispuesto, a diferencia de Venezuela, a conversar, digamos, con todos los organismos nacionales e internacionales, que está dispuesto a mediar. El problema es que no tienen entre quiénes mediar y eso no lo puede solucionar Piñera ni ningún presidente en Chile. Porque hay otros factores, digamos, que escapan a todo control político. Entre ellos, yo diría los relatos. En Chile hay relatos del pasado. Y ver, digamos, para muchos, que el presidente de Chile no solamente es empresario, sino que es un multimillonario, enardece simbólicamente a muchos sectores que creen que la lucha es de los de abajo contra los de arriba. Y no es tan fácil. Hay luchas, digamos, horizontales y hay luchas verticales. El problema es que en Chile en este momento se están dando las dos a la vez, las dos juntas. Y eso provoca ese caos. Profesor Bodmer. No, claro, otra vez las palabras. Si el presidente dice, estamos en una guerra, es una declaración que una parte de la ciudadanía son enemigos. Exactamente. ¿No? Entonces, es una carta libre para militares, a veces un poco ir más allá de la frontera de derechos humanos. Y como siempre se trabajan como en dicotomías, ¿no? O son muy buenas las protestas, son pacíficas, o son las turbas que han salido a la calle para acabar con el gobierno por un golpe de Estado. En este caso, Claudia, ¿no ves que se mezclan muchos grupos, como dice el profesor? En esas protestas se mezclan, por ejemplo, la sociedad civil que está protestando realmente por un descontento, se mezclan las turbas que lo que quieren es saquear y crear un caos en el país, y se mezclan por otro lado los sindicatos. Hay como tres modelos ahí. O sea, yo creo que una de las características que ha tenido este movimiento es que es un movimiento transversal, quizá uno de los más transversales que tenga la historia de Chile, me atrevería a decirlo, ¿no? Hay gente de todas las edades, hay gente de todas las clases sociales, ha sido muy fuerte desde el punto de vista también de lo simbólico, como las clases altas incluso han salido a protestar, la gente de Las Condes, etcétera. Pero esa gente no es la que está detrás de esos hechos vandálicos, ¿no? No, por supuesto que no. Claro, pero los hay, los hechos, ¿no? Claro. O sea, el asunto es que se mezcla, como te digo, esta variedad de actores, ¿no? Actores políticos, también gremiales, que han salido, como decía usted, los últimos tiempos a la calle. También ciudadanía común y corriente que no milita ni en ningún partido, ni en ninguna organización, dueñas de casa, etcétera. Y estos grupos que se mezclan en las protestas, que son estos grupos efectivamente violentos, seguramente bastante organizados, pero que yo no diría que, o sea, no diría que pasan de un número minoritario. Lo que pasa es que también el acento está, o el foco siempre está sobre los hechos violentos, por sobre las demandas, en este caso, que tienen el resto de los actores sociales. Claro, Claudia, volvamos atrás con la solicitud que han hecho de la destitución del presidente. ¿Tú crees que esta sea una solución? También se plantea la reforma de la Constitución, que precisamente este jueves lo ha dicho el presidente Piñera. ¿Crees que esa sea una solución para calmar los ánimos? Bueno, voy a hacer un poco referencia a lo primero. Yo, sinceramente, no creo que Piñera sea destituido. Yo creo que va a ser, de alguna manera, la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Chadwick. Quizás algo va a aplacar los ánimos, ¿no? Al menos a nivel político, un poco apagar este incendio gigante, que tampoco pudo ser aplacado con el cambio de gabinete del todo, porque el cambio de gabinete no, si bien salió este agente que era el más conflictivo, que era el ministro del Interior, sin embargo dejó, por ejemplo, al ministro de Salud, a la ministra de Educación, a la ministra de Transporte, que son donde están los temas más candentes y más conflictivos. Ahora, la salida constitucional yo creo que es la alternativa que ahora se está discutiendo, y creo que por ahí va la solución, no sé si total, pero al menos empezar a hacer un camino para solucionar la crisis. ¿Qué opina usted sobre esta reforma constitucional y en qué consistiría? Bueno, en cierto sentido tiene sentido reformar la Constitución porque recordarnos que es una Constitución de 1980 en pleno régimen militar y fue la base casi legal para confirmar el sistema
del sistema económico y político, con reducción muy drástica de todas las políticas públicas, reducción del Estado, el mercado arregla todo. Se han hecho algunas correcciones, como saben, en el sistema electoral, por ejemplo. Es un poco la dirección, es un elemento. Y yo creo ahí, y por eso estoy un poco en contra de decir, bueno, si Piñera se va, entonces se solucionan las cosas porque son problemas estructurales, claro, independiente de Piñera. Y hay elementos en el sistema partidario donde se puede hacer eso, reforma política. La nueva mayoría tiene fuerzas políticas que están reclamando eso hace tiempo. Entonces creo que se tiene que más pensar políticamente y más estructuralmente. Un elemento es la reforma constitucional. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que el problema está lejos de ser constitucional, el problema que está viviendo en Chile, porque la constitución pinochetista no es solamente pinochetista, es una reforma de la constitución de 1983, que fue al mismo tiempo una reforma de la constitución de 1925. En el fondo, Chile ha tenido solamente una constitución del año 1925 hasta ahora, con algunos elementos más y otros menos. Por supuesto, hay que reformar algunos elementos de la constitución, pero de ahí a pedir una asamblea constituyente, Dios mío, válgame Dios, una asamblea constituyente solamente es posible en el marco de una revolución, y nadie me va a convencer que eso que está pasando en Chile es una revolución. Bueno, no solamente Chile está en crisis en estos momentos, también América Latina, estamos viendo un hervidero de protestas allí. El presidente Sebastián Piñera ha hecho un mea culpa, dijo, es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando desde hace tiempo. Vuelvo otra vez a lo del distanciamiento de las clases políticas con la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo vemos en Chile con un gobierno, con un modelo neoliberal? Lo vemos también en Perú, en Bolivia, perdón, donde el presidente hizo un plebiscito y la gente le dijo no queremos la reelección y inmediatamente él fue a la reelección. ¿Por qué ese distanciamiento? Sí, son casos diversos. El de Bolivia se parece mucho más a Venezuela, claro que sí, en sentido contrario. Incluso. O Nicaragua, por ejemplo. O a Nicaragua. Claro. Y por el otro lado, digamos, este reclamo que existe en Chile, yo creo que es muy chileno. No encuentro un paralelo igual. Con el único que lo puedo comparar en alguna medida, no es con algo ocurrido en Chile, sino que con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia durante el presidente Macron, quien tampoco sabía qué hacer frente a ese movimiento porque también tenía muchas cabezas. Pues al final, claro, digamos, él mismo logró construir algunas cabezas con las cuales poder dialogar. Y yo creo que ese movimiento terminó por fatiga, por cansancio. Claudia, pero se habla comúnmente, y tú lo habías dicho, ese descontento con un gobierno de derecha, se habla, y esto lo voy a hacer en plano más regional, sin centrarme solamente en Chile, es una lucha entre la izquierda y la derecha, eso es lo que se habla todo el tiempo, pero al parecer estas manifestaciones que se están dando, por lo que estamos viendo, va mucho más allá, ¿no crees tú? Yo creo que con sus matices, yo creo que un aspecto que es como el denominador común, yo creo que las protestas en América Latina tienen que ver, volviendo con el tema de las desigualdades sociales, con la falta de servicios básicos y con la gente lo que quiere es mejorar su calidad de vida. Y le digo, con sus matices, porque en Chile tenemos esto, pero también tenemos otros problemas como esto, pero también asociados, por ejemplo, temas como narcotráfico, como en el caso de Honduras, de México, conflictos electorales, como en el caso de Bolivia. O sea, yo creo que con sus matices, yo creo que todos comparten un tema, como le digo, que tiene que ver con una mayor demanda de igualdad y de mejora en el bienestar de las personas. Claro. Profesor Boderman, ¿y qué pasa con la democracia? Según el último estudio del Latinobarómetro, solo el 5% de los latinoamericanos opina que hay democracia plena, el 27% que hay pequeños problemas, el 45% que hay grandes problemas y un 12% considera que no se le puede llamar democracia lo que hay hoy en día. ¿A qué obedece este retroceso de la democracia en América Latina? Es también muy contradictoria porque casi todos los latinobarómetros de los últimos 20 años dicen una gran mayoría prefiere el sistema democrático a cualquier otro sistema. Pero al mismo tiempo el desprestigio a la clase política, parlamentos, justicia, todo eso, los gobiernos, sindicatos, partidos políticos, es muy hacia abajo. Eso es muy interesante. En el caso de Chile es también interesante. Uno que tiene el mayor prestigio
es la policía, ¿no? Es muy raro, porque en otros países no es así. Pero ahora no sé tanto. Ahora menos. Ahora con todas estas protestas y los militares en la calle, profesor, Mires, ¿qué implica este desprestigio de la política al que hace referencia el profesor Boderman? Sí, yo me imagino, digamos, que en un país donde los partidos políticos tuvieran cierta fuerza y capacidad de representación, no ocurrirían estos problemas. Yo creo que en Chile existe un rebalsamiento de la realidad, porque desde un punto de vista antropológico yo estoy plenamente convencido que el ser humano tiene una potencia de violencia en sí mismo, y esta violencia asoma donde no hay canales que la interpreten. En Chile estos canales son muy débiles, los partidos son muy débiles. Si lo comparamos con la situación argentina, curiosa y paradojalmente, Argentina, que era un país de desorden, de populismo, de incapacidad de gobernar, en este momento está políticamente, nos guste o no nos guste, está políticamente más estructurado que Chile. Chile estará mejor económicamente estructurado, de lo cual tampoco estoy muy seguro, pero Argentina está políticamente más estructurado que Chile. Claro. Pero hay otro elemento que me parece, y no solamente para el caso de Chile, es otra manera que es prácticamente a través de todo el continente. Eso tiene que ver, y por eso estoy un poco cuidado con esta izquierda-derecha. Yo creo, ¿cómo votan hoy los ciudadanos? No es la ideología, en primer lugar. Quizás en los 70, 80 sí, pero hoy no. Son, como se dice en inglés, output-oriented. Mira muy concretamente en qué tema este gobierno ha éxito en una manera que yo siento en mi vida cotidiana, sí o no. Y hay ciertos temas núcleos, seguridad, todos los temas sociales, pobreza. Por supuesto, pobreza, eso. Claro. Y mira eso. Y eso es el motivo para votar un partido o el otro. Nos vamos, ya tenemos la música, pero una sola pregunta, ¿sí o no? ¿Es el fin de algo que no era más que una ilusión política allá en Chile? Perdón, no escuché bien. ¿Estamos ante el fin de algo que no era más que una ilusión política en Chile? Estamos frente... No. Yo creo que Chile siempre ha sido así. Lo que realmente ha aparecido es un debilitamiento de los canales políticos. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.